Listo, ya estamos transmitiendo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy es 23 de junio del 2021, este gran mes que tanto hemos vivido y que nos toca todavía vivir un par de días, 7 días nos quedan de este mes. Esto es Equilibrium, un espacio de análisis objetivo, compartiendo micrófonos con Carlos Hernández Maciel. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Rodolfo? Un gusto saludarte de nueva cuenta, entusiasmado por estar acá platicando con todos ustedes, tocando temas de interés nacional, temas que a usted le producen un poquito de incertidumbre. Queremos despejarlos, queremos abordarlos, queremos saber su opinión, queremos que nos ayude comentando y que continúen incitándonos o señalándonos los temas que a usted le parece que deberíamos citar en este su programa Equilibrio. Bienvenidos. Bienvenidos, mi nombre es Rodolfo Julián y otra vez nos dimos a la tarea de escucharlos, de ver qué temas importantes podíamos comentar. Nos llegaron alrededor de 10 temas, pero escogimos tres muy importantes, uno de política, otro social y otro un poco de qué llamémosle de análisis de valores políticos o valores de gobierno. Pero bueno, vamos comenzando, Carlos. ¿Qué te parece? ¿Ya estás listo? Estamos listos, Rodolfo. Adelante, por favor, Muy comencemos. bien. Primer tema que está bien fresquecito, acaban las elecciones, hacen todos los movimientos, antes de las elecciones todo un rollo, todo un circo, esas elecciones que no viviríamos en Suiza, pues bueno, ya se celebran, ya hablamos de todo lo que pasó y las cicatrices se empiezan a cerrar y también se abren otras cicatrices. Andrés Manuel López Obrador destituye a Irma Heréndida Sandoval de la Secretaría de la Función Pública. La doctora Irma Heréndida Sandoval había sido parte del grupo fiel de López Obrador durante mucho tiempo. Recordemos que históricamente el abuelo de ella y su hermano también, otro político importante, Pablo Amílcar Sandoval, el abuelo Pablo Sandoval Cruz, es una persona que luchó muchos años por el tema de la libertad de las personas en el estado de Guerrero. Y bueno, pareciera que aquí hay muchos matices que analizar. ¿Por qué? Porque hay el tema de los problemas que pudo causar Irma Heréndida en el tema del enriquecimiento o el éxito que tuvo en su acumulación de ingresos en los años previos al gobierno de López Obrador, pero también está el tema político, Carlos. ¿Qué comentarios tienes, qué análisis, qué ves tú en este tema? Mira, Rodolfo, es muy importante citar que el grupo al que pertenece o perteneció su lealtad política de Irmeréndida estuvo en el círculo central, en el círculo más allegado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que por diferentes circunstancias, por su desempeño, por sus resultados, por su gestión, hoy decide el presidente separarla del cargo que bien le habían asignado. ¿Cuál es mi perspectiva? Eh, Andrés Manuel, después de sus primeros años de gobierno, debe tomar determinaciones que le permitan conservar la seriedad y la legitimidad de sus actos. Su parte de su gestión es colocar en las diferentes instancias a las figuras que den resultados, como en cualquier trabajo, como en cualquier gobierno. Me parece que el desempeño de Irma no fue de ninguna forma aceptable ni medianamente lo que deriva en su separación del cargo. Sin embargo, se pone en tela de juicio la lealtad de la señora Sandoval y bueno, sabemos por ahí que ha habido un contexto en el que de alguna forma se ha citado o se ha querido digerir o presentar como que ha sido una traición o alta traición ahí al círculo cercano de Andrés Manuel. Me parece una decisión acertada por parte del presidente, me parece que no puedes tapar el sol con un dedo, me parece que hay que tomar decisiones oportunas y adecuadas. Aquí le aplaudo al presidente, debe tomar la posición que dejan a alguien que sepa llevar a cabo las instancias y las gestiones que deben
derivarse de su posición. Entonces, un pasado complicado, una gestión que se ha venido empañada, se ha venido visto empañada por ahí temas de enriquecimiento ilícito, donde te deja de nueva cuenta ese sinsabor si las personas que están en las posiciones de la arca jerarquía de la política mexicana son las adecuadas o si son oportunistas que buscan aprovecharse de sus posiciones. En mi caso, considero que es una buena determinación por parte del presidente y que esto debería marcar la pauta para que el resto del gabinete mayor que está en el equipo de Andrés Manuel sepa que no hay personas que son indispensables ni perpetuas en las posiciones que citó en este momento. ¿Ah? Mira, Carlos, yo veo cosas importantes. Se habló de que Irmeréndira tenía una fortuna, llamémosle así, propiedades valuadas en 60 millones de pesos junto con su esposo. Y esto fue dentro ya de su mandato ahí en la Secretaría de la Función Pública. Obviamente este dinero o estas propiedades las fue juntando en años previos, pero siendo la Secretaría de Función Pública su función de evitar la corrupción, pues era complicado entender que una persona con sueldo de investigadora nacional de la UNAM y su esposo igualmente pudiera tener este dinero, pero no lo quitaron hasta qué momento, hasta que se cierran las elecciones y que hubo un proceso muy, muy difícil en un estado clave y que ya hemos tocado temas de ahí, del estado de Guerrero. El estado de Guerrero, donde el encargado de los programas de bienestar era su hermano, Pablo Amílcar Sandoval, y este grupo quería que se propusiera como candidato a gobernador de Morena a Pablo, y no es posible. ¿Por qué? Porque vemos el pasado de Andrés Manuel López Obrador, su gran aliado y amigo Félix Salgado Macedonio. Se dice que al no quedar Pablo Sandoval, hacen todo el armado desde el interior de Morena para que todas las denuncias de acoso, de violación, etcétera, etcétera, en contra de Félix Salgado salgan a la luz. Digo que era un tema malo y que ya estaba, pero que se trató de orquestar todo esto para bajar a Félix Salgado, que al final lo lograron, o se logró, como haya sido, ya sea por denuncias honestas de corazón y de cosas que han sucedido, y también pudiéndolo armar algún grupo político. Al final no quedó ni Pablo Sandoval, no quedó ni Salgado Macedonio, quedó su hija Evelyn, y pues bueno, todo un tema, pero al final Andrés Manuel con su tranquilidad ante las cámaras, como siempre, pues tomando la decisión de hacer cambios, deja a Roberto Salcedo ahí en esa posición, y pareciera que solamente es un cambio para la segunda parte del sexenio, pero todo un contraste total. Y bueno, también uno se pregunta, ¿y qué difícil decisión tuvo López Obrador políticamente hablando para elegir a su viejo aliado, Salgado Macedonio, que se impuso en esa necesidad o esa inquietud de ser él el candidato contra un grupo de 3 personas, bueno, una familia que ha apoyado históricamente al movimiento López Obrador, pero que hay 3 personas pilares, que es Pablo Sandoval, allá con una gran fuerza en Guerrero, Maréndira, que tiene mucha fuerza por ser investigadora, doctora en ciencias políticas, y su esposo, el doctor John Ackerman, que aunque es de nacionalidad estadounidense, pues ya lleva gran parte de su vida en México, incluso teniendo programas de crítica a favor de López Obrador y su movimiento en Canal 11. O sea, 3 personas claves en la política nacional, las cuales pues ya evidentemente vamos a tener un divorcio ahí. Y qué tan buena fue la decisión políticamente hablando para López Obrador, porque al final, si hubiese sido por fallas o por el tema del enriquecimiento cuestionable, pues lo debía haber tomado esa decisión desde hace más de un año. Entonces, un panorama complicado en un tema que pareciera algo normal en un cambio presidencial, pero todos esos matices, Carlos. Sí, totalmente. Aquí lo que viene a colación es cuál es el criterio de Andrés Manuel para poder tomar una determinación, cuáles son los motivos que realmente lo empujan o lo forzan a tomar una decisión como esta. Y si bien sabemos que el tema de Guerrero
fue una situación que en efecto pudo haberse derivado de diferentes maniobras políticas para desestabilizar la candidatura de Salgado Macedonio. Bueno, pues una vez que el INE tiró la candidatura de Salgado, se pensaba que el movimiento lógico era que cualquiera de estos actores políticos pudiera subirse, en específico de Pablo Sandoval. Sin embargo, no fue así, continuó empujando el tema del apoyo hacia la famosa Evelyn Salgado, quien finalmente se va a quedar con la gubernatura del estado de Guerrero. Sí, sí da a pensar bastantes cosas, sí da a cuestionar cómo podemos esperar o cómo podemos ser paternalistas o tolerantes desde la figura del presidente con su círculo cercano y puede permitir que se desgasten este tipo de cosas. Finalmente, el que él acepte y que él destituya del cargo a Irma Heréndira eh, supone probablemente una situación o una forma de aceptar que se equivocó. Desde mi perspectiva, me parece una decisión acertada, lo repito nuevamente, donde debería ser una señal clara para el resto de sus colaboradores, de su círculo cercano, para que pusieran a trabajar para lo que están puestos en estas situaciones. Eh, Tema lamentable que tengan ingresos tan altos en posiciones como investigadores de la UNAM cuando se hizo notar algunos argumentos de personajes importantes dentro de la universidad, que citaban que nadie tiene esos sueldos, ¿va? Que en el poco tiempo que ella estuvo generando esos enriquecimientos, esos ingresos, pues no existen posiciones dentro de los investigadores que se dedican realmente a la investigación en los diferentes rubros que pudieran alcanzarlo. Suena irrisorio, suena ilógico, suena a burla, pero bueno, hoy toma una decisión el presidente que me parece acertada, que debería ser una llamada de atención fuerte para el resto de los actores políticos en el país. Sí, Carlos, presidente siempre con la bandera de la honestidad y los valores de Morena, que a él nunca se le ha visto en una situación comprometedora, pero nuevamente eh, es cuestionable. Estos valores los aplica a una lealtad hacia él o hacia el pueblo. Recordemos que uno de los valores de Morena es no traicionarás al pueblo. Y pues bueno, ese enriquecimiento, esas situaciones, esa lucha por el poder de Guerrero, pues bueno, nada más era en busca de beneficios personales y pareciera que López Obrador deja de lado muchas situaciones sobre el país, más pone por encima de la lealtad hacia él y hacia su movimiento. Y pues bueno, cada vez nos damos cuenta que pues, la cuarta transformación se compromete porque no todos comulgan con lo que los valores de Morena y de la cuarta transformación dicen. Entonces, bien complicado, Carlos. Digo, desde la destitución, desde estos rompimientos, tiene que elegir Andrés Manuel entre un grupo y otro, del de los Sandoval o del grupo de los Salgado, y bueno, se queda con el grupo más añejo, pero al mismo tiempo el grupo más cuestionable. Entonces creo que este tipo de situaciones no abonan nada positivo al presidente. Digo, podría ser un movimiento cualquiera, pero ya entendiendo las entrañas de todos estos movimientos, pues bueno, nos causan complicaciones ahí a entender todos los manejos. Y esto es una punta del iceberg. ¿Cuántos movimientos complicados no suceden ahí en el gobierno, Carlos? Citaste una situación que en efecto debió ser dura de decidir, pero citaste entre dos grupos, entre la gente de Sandoval y la gente de Salgado. Yo te pregunto, Rodolfo, ¿quién es el menos afectado por su pasado, por sus manejos, va? El presidente debería, como lo hemos citado en varias ocasiones en este programa, en capítulos pasados, deberíamos estar colocando
y empujando a la gente que tiene un pasado intachable, que tiene un desempeño sobresaliente. No, no es lo adecuado que estemos asignándole responsabilidades tan importantes a figuras que han tenido tantas cosas oscuras en su pasado, ¿va? Entonces, vaya, Salgados, Sandovales, no sé si haya una gran diferencia entre sus gestiones en el pasado. Ambos apellidos están sucios, ambos apellidos han estado envueltos en investigaciones en diferentes rubros y bueno, pues eso queda ya abierto. Yo así aplaudo la decisión del presidente de destituir a quien no ha dado los resultados que le vienen impregnando o que se viene comprometiendo el propio presidente. Entonces, vaya, pues adelante y a trabajar, ¿va? Bueno, Carlos, y en mi opinión, ya para cerrar este tema, tomando en cuenta esa diferencia de perfiles, pues bueno, todos sabemos quién es Salgado Macedonio y los chavos que no se acuerden cuando andaba en su moto con su chamarra de cuero, sacando su disco, siendo legislador hace 20 años, pareciendo un influencer antes de las redes sociales, híjole, totalmente desapegado de lo que es la figura o la investidura de un legislador y el matrimonio de los Ackerman Sandoval, digo, personas, los dos doctores, este, con conocimientos internacionales. Aquí La Mancha son dos, lo que bien comentas, no hubo un gran desempeño. El mejor desempeño que tuvo Irma Heréndida fue la inhabilitación de Rosario Robles, de Emilio Lozoya, de Alfredo Castillo y de Luis Videgaray, pero al final eso parece señal del presidente, al final no es algo de una gestión de esta secretaría. Y está el tema del enriquecimiento, de ahí de los 60 millones en propiedades. Ahí es la mancha que se tiene, pero híjole, yo creo que aquí lo veo complicado. Siento que Andrés Manuel no tomó la decisión correcta. A lo mejor era ninguno, ¿por qué uno u otro? A lo mejor era ningún grupo, pero bueno, al final los intereses personales prevalecen a los intereses nacionales, desgraciadamente, Carlos. ¿Cómo concluyes tú? Sí, concluyo de la siguiente forma. Durante la gestión de Irma Heréndira, ella se colgaba las medallas de algunos logros que tuvo durante su administración, algunos cerca de 1.200 millones de pesos recuperados en políticas de austeridad. Habría que analizar de dónde salen o por qué ella cita con orgullo que recuperó, si sabemos que hay tantas carencias en diferentes rubros de la sociedad, temas de salud, temas de seguridad, etcétera. Eh, por ahí recalcaba ella que había 223 multas contra cerca de 350 empresas por temas de irregularidades, de atrasos, permisos, etcétera, y que recuperó 14 posiciones en el índice de percepción de la corrupción. Yo no sé si esto sea un tema de rankings o de percepciones. Lo que sí sé es que en el país, en este momento, a mí no me parece desde una perspectiva muy particular e individual de su servidor, que tengamos una gran mejora en el tema de la corrupción. Tenemos nada más y nada menos hace poco el tema de la gran tragedia de la línea del metro en la Ciudad de México, donde en efecto están inmiscuidos temas graves de corrupción, entre otros mil y un situaciones que se hace evidente, el propio tema del enriquecimiento ilícito de Irma Heréndira. Entonces, no sé si este tipo de medallas o de logros que ella se cuelga para su administración sean bien administrados, no administrados, sino bien digeridos por parte de la población en general. Ahí queda abierta la pregunta o el criterio para usted. ¿Le parece que hemos mejorado en cuanto al tema de la corrupción y cuál hubiera sido la mejor decisión por parte del presidente? Bueno, pues a mí me parece que ninguna de las dos era la opción adecuada. Y bueno, va, ahí queda abierto. Yo creo que el mensaje del presidente es claro: quien no esté dando el ancho para las gestiones que se le fueron imputadas, pues va a tener que ser destituido del cargo. Así es, Carlos. Que den buenos desempeños, al final están teniendo pues un empleo para el que fueron contratados para dar resultados, Carlos. Y bueno, pasamos al siguiente tema de la noche y un tema que tiene que ver mucho con este mes y es que el mes de junio
es el mes del orgullo LGBT. Recordemos que el 28 de junio de 1969 en Nueva York hubo un evento donde policías agredieron a personas de la comunidad gay. En ese entonces todavía no estaba tan completo el concepto de esta comunidad, y mediante la fuerza y mediante represión eh, golpean personas, las torturan y bueno, todo un rollo de discriminación. Al otro día de esta situación, pues bueno, hay marchas y se instaura al próximo año, digo, para no ser tan largo el tema, una marcha que se vuelve tradición y se va extendiendo a lo largo del mundo, Carlos. Tanto así que en México en 1979 empieza la primer marcha el 28 de junio, y ya este 28 de junio de este año, que nos faltan 5 días, sería la marcha número 42, 42 años de luchar por los derechos de la comunidad LGBT. Y pues bueno, Carlos, ¿cómo está la situación de esta comunidad en el 2021 en nuestro país, Carlos? Bien, Rodo, es una situación que debemos considerar, que debemos abordar con sumo respeto. La comunidad como tal es parte fundamental de nuestra sociedad. Somos personas, todos tenemos diferentes roles, todos tenemos diferentes gustos. En cuanto a gustos, los colores, se dice por ahí va. Me parece que se ha venido evolucionando de buena forma. Hoy día encontramos todavía algunas situaciones que van totalmente en contra, muy probablemente por un tema cultural, por un tema de educación, de valores, que en países y en sociedades como la mexicana cuesta un poquito más de trabajo. El machismo que viene inculcado desde tiempos ancestrales por nuestras familias acá en territorio nacional, sin duda alguna es una de las primeras barreras que debemos demoler para poder aceptar y ser tolerantes para todo este grupo de personas que si bien tienen un aporte en la sociedad, participan, y bueno, ha habido algunos casos donde sin ninguna provocación, por el simple hecho de la discriminación, pues se toman acciones que son poco éticas, vaya. Ha habido casos en el sureste del país, en la zona de Cancún, donde las autoridades toman una postura recia, compleja, que no tomarían ante algunas actitudes o ante algunas acciones de parejas heterosexuales. A mí me parece que debemos ser tolerantes, que debemos respetar, que desde nuestra perspectiva, mientras no hagamos daño a otras personas, cada quien es libre de llevar sus gustos, sus preferencias y su sexualidad de la forma que a cada quien le parezca adecuada. Así es, Carlos. Yo creo que desde el momento en que tienen que nombrar un día de la mujer, de la comunidad LGBT, el Día del Hombre y Día del Medio Ambiente, ya estamos diciendo que algo está mal. Ya estamos diciendo que debemos luchar por unos derechos cuando deberían ya estar por automático. Una persona, como bien dices esa frase que pareciera sencilla pero muy sabia, para gusto los colores, pues al final, ¿qué debería tener una persona en el 2021? Pues derecho a desarrollarse y a ser feliz, derecho a vivir, a poder experimentar las situaciones de éxito que todas las personas necesitamos. Una persona, ¿qué te dicen desde pequeño? Pues tienes que a lo mejor estudiar ciertos grados de estudio, ya dependerá cada quien, conseguir algún trabajo, hacer una familia después de tus padres, o sea, con una pareja, tener hijos, acumular ciertas propiedades, no lo sé. Y al final, todos somos personas. Creo que veo avances en los derechos de las personas con preferencias sexuales, de género, de gustos lésbico, gays, bisexuales, transvestis, transexuales. Sí veo avance, pero todavía tenemos mucho por hacer. Todavía hay muchos prejuicios, todavía hay señalamientos, todavía estamos en una época donde pues tenemos que señalarlo. El simplemente hecho de decir es gay o es lesbiana o esas situaciones ya está por demás, ya está señalando. O sea, no estás diciendo
O sea, es como, no sé, como decir, es ingeniero o es licenciado o es o simplemente nada más tiene los estudios básicos. Creo que está por demás. Entonces, sí tenemos avances, pero aún tenemos paradigmas en esos señalamientos y, y creo que está muy bien que sigan celebrando esta parte. Digo, en un principio dije, el tener estos días quiere decir que las cosas no están bien y claro que todavía no están bien. Todavía vemos muchos conocidos, muchas personas que tienen necesidades de hacer su vida plena y a veces no pueden expresarlo. ¿Cuántas veces no se escuchaba antes y ahorita lo dicen un poco menos, salir del closet? Una expresión que, pues porque tienes que tener reprimidas tus aficiones, Carlos. Completamente de acuerdo, Rodolfo. Yo creo que es un tema cultural y es un tema que históricamente nos ha enseñado que no se construye la igualdad de un día para otro. Hay luchadores sociales, hay gente que sale a defender su bandera, sus preferencias, sus colores, su género, y debemos ser conscientes de que estamos trabajando para, tenemos muchas posiciones, muchos pensamientos que van en contra, que todavía no son aceptables, que no son adaptables para la normalidad que vivimos hoy día, donde cualquier persona tiene derecho a ser feliz, a ser pleno, a desarrollarse de forma profesional, académica, y amorosa o de relaciones interpersonales, como mejor le plazca siempre y cuando no vulnere o no transgreda al prójimo, vaya. Em, muchas compañías, muchas grandes compañías internacionales se han sumado a este movimiento donde de alguna forma eh, modifican sus logos en base a una abanderamiento o acompañamiento o señal de apoyo para la comunidad. Yo insisto en que estamos en un proceso de adaptación, de cambio, es una curva de aprendizaje donde sin lugar a dudas llegaremos a buen puerto en los futuros años y donde cualquier persona pueda sentirse libre de expresarse como mejor le plazca. Y yo quisiera empezar a cerrar este tema con una pregunta. Eh, Muchas veces se nos es fácil, casi natural el juzgar a alguien. Sin embargo, todas las personas que tenemos un amigo, un familiar, alguien cercano que tiene estas preferencias, que padece y que sufre todos los días por enfrentarse a este tipo de ideologías, a este tipo de censuras, es cuando te das cuenta, vaya. Un muy buen amigo me citaba esta misma semana en una charla casual, que sí, yo creo que es un tema que viene desde la genética o es un tema de un gusto que se adopta. A mí me parece que es irrelevante dónde parta o dónde nazca esta situación. Creo que cada quien es totalmente libre de poder seguir sus ideales de felicidad, de plenitud. Y les pregunto a ustedes de nueva cuenta, ¿qué pasaría si alguien muy cercano, alguien que quieres mucho, de repente abre su perspectiva para poder confrontar a esa sociedad que tan ferozmente ha criticado y ha segregado a este grupo que es tan importante para la sociedad? Es cuando nosotros quizá tengamos un poco más de valor o le agreguemos un poquito más de conciencia, vaya, no seamos irracionales, no seamos egoístas en ese sentido, ¿va? Con eso es mi comentario, Rodolfo. Así es, Carlos. Digo, al final no debemos ver si una persona tiene piel blanca, tiene piel oscura, si es una persona morena, si es una persona que es católica, que si es de, de religión de musulmana, que si le gustan los hombres, bueno, el mismo, perdón, si es heterosexual o si es homosexual. Al final son personas y todos tenemos el derecho a ser felices, Carlos, y a vivir en plenitud. Creo que se han avanzado en muchas cosas, en la aceptación, pero en el momento en que todavía alguien, a un muchacho de secundaria, preparatoria, que está sufriendo porque no puede expresarle a sus papás o a su entorno sus gustos, sus aficiones, pues bueno, todavía nos falta mucho
para crecer como sociedad. Entonces, digo, no dejar de mencionar este día es muy importante porque al final todas las comunidades, todas las minorías, todas las diversidades deben ser aceptadas. Digo, ahorita estamos hablando del tema del género, del tema de la preferencia sexual, pero cualquier tipo de minoría y de diversidad debe ser aceptada. Por ejemplo, nosotros mexicanos que por X o Y razón vamos a Estados Unidos y que tenemos ahí discriminación, buscando trabajo, buscando una mejora para nuestras familias, pues bueno, es otro tipo de diferencias que se viven en la discriminación. Entonces yo creo que ningún ser humano merece ser discriminado, menos por sus gustos, por sus aficiones, por sus preferencias. Digo, al final, debemos buscar en la sociedad que con un balance, un equilibrio, todos seamos felices y plenos, respetando, como bien dices, los derechos de los demás, Carlos. Totalmente de acuerdo contigo. Debemos ser siempre empáticos, debemos ponernos en el lugar del otro, debemos pensar hasta dónde nuestras palabras o nuestras actitudes pueden llegar a interferir o a mermar los sueños o la capacidad de las personas, vaya, dónde o hasta dónde en realidad afecta o no afecta las preferencias de una persona. Creo que eso queda muy, muy, muy claro. Es un tema completamente aparte. Luchemos y sigamos ahí apoyando a nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros hermanos, todos valemos por igual. Ese es mi Así es. comentario de cierre, Rodolfo. Así es, no etiquetar por ningún tipo de raza, de religión ni de preferencia. Al final no decir, no frenar el avance de alguien, porque muchas personas a lo mejor podrían desarrollarse plenamente en cualquier rubro, profesional, artístico, etcétera, y frenan su vida por atender esa parte, que a veces algunos afortunadamente confrontan jóvenes, pero algunos los confrontan ya mucho más grandes de edad. Y bueno, pasamos al último tema, Carlos. Otro tema ya muy diferente, pero también de mucha análisis y pensamiento sobre nuestra gran 4T, el tema de Latam Pharma, que es un tema que se estuvo comentando en días pasados. Para los que no estén en contexto, Latam Pharma, una empresa creada el 10 de diciembre del 2020 y registrada el 22 de diciembre del mismo año, es decir, apenas hace unos meses en Suiza, eh, fortuitamente obtiene un contrato para distribuir 35 millones de vacunas Cancino al gobierno de México. Imagínate, Carlos, ¿tú crees que si tú y tu servidor registramos una empresa de venta de farmacéuticos, nos den un contrato para distribuir tantos millones de vacunas de un día para otro en el gobierno, Carlos? Yo creo que depende de tus contactos. Yo creo que depende de tu gestión y la forma de interactuar con la gente. Obviamente estoy siendo sarcástico, gente. Eh, Otra tache por ahí, ¿no? Otra tache por ahí. Tiene muchos aciertos también, es correcto la gestión de nuestra grandiosa 4T, pero también tiene cosas que uno pecaría de ingenuo de no citarlas. Vaya, este es un foro de opinión donde estamos obligados en base a nuestro criterio a exponer situaciones que nos parezcan eh, que vale la pena abordar. El tema de Latam Pharma, déjenme les pongo en contexto simple. Es una empresa que cuando nace, cuando se registra oficialmente en Suiza, eh, que no tiene oficinas, que no tiene un gran cúmulo de empleados, de organización, de una estructura como tal para una farmacéutica, eh, ya tenía ganado un contrato por 35 millones de dosis de la famosa vacuna CanSino de origen chino. Por ahí el presidente del consejo, el abogado Luis mm, Tupurio, estuvo involucrado por ahí en el famoso tema de los Panama Papers. Hay un tema ahí bastante escabroso hacia atrás, un tema que de nueva cuenta pone en el ojo del huracán las gestiones de la 4T, algo que es tan urgente, tan evidente, la necesidad oportuna del tema de la vacunación para nuestros connacionales y bueno, pues establecer alianzas, contratos, eh,
con empresas fantasmas, porque no existe otra forma de decirlo, vaya. Una empresa que nace y a los pocos días de haberse registrado ya tiene un contrato tan grande. Por eso es que sarcásticamente yo citaba que todo depende de las amistades, los contactos y la gestión que tengas con la gente es la forma en la que vas a poder sacar adelante proyectos tan absurdos o tan cínicos como este. Importante citar que el contrato está firmado y de que alguna de las partes, tanto Latam Pharma eh, como el gobierno mexicano, se desentiende o incumple con cualquiera de las cláusulas, tendríamos que presentarnos ante un tribunal de arbitraje internacional. O sea, este tema no es cualquier cosa, ya existe un formato, un contrato firmado donde hay obligaciones legales por ambas partes y donde para deshacer este embrollo o esta situación, pues nos costará de nueva cuenta bastantes millones de pesos en el mejor de los casos, vaya, porque yo creo que de darse las entregas oportunas, de que llegue la vacuna a puertos mexicanos para la correcta aplicación, eh, deberíamos estar pendientes de que sean las cantidades adecuadas y valorar también en futuras investigaciones si el precio al que se están adquiriendo, que todavía está un poquito borroso ese tema, no se ha permitido que se ahonde directamente en los contratos, sea dentro de los precios estándar que se están manejando a nivel internacional actualmente. Esa es mi perspectiva, Rodolfo. Otra vez, cuestiones complicadas en la 4T. Esos 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel, pues bueno, un poco decepcionados. Aquí lo que se le debería pedir al presidente es aclarar este asunto. Carlos, ¿cuántos trámites piden para hacer una licitación y cuánto tiempo tarda? Entendemos aquí que por el tema de las vacunas tuvo que haber sido rápido, pero una empresa que ni siquiera estaba constituida, ya ganar un contrato, pues totalmente lógico que haya ahí el tráfico de influencias. ¿A poco no existían laboratorios? ¿A poco, perdón, no existían empresas que fueran intermediarios de farmacéuticos que se pudieran contratar o empresas que pudieran haberlo hecho ya constituidas y con domicilio fiscal bien correcto? O sea, al final, el liderazgo que más repercute en cualquier equipo de trabajo y en cualquier institución es el moral, el liderazgo moral, el decir, pues a mí no me pueden aventar una piedra, pero pues tantas fallas de la 4T, y me queda claro que no todo está en manos del presidente, pero sí que nos ayude a aclarar las situaciones, que nos ayude a transparentar las cosas. Sí ha habido avances en la 4T, pero hay muchas cosas que están como si no hubieran cambiado los tiempos. No hay claridad en muchos aspectos, como en este caso, Carlos. Y se van detectando cosas que, pues bueno, decepcionan porque dices, bueno, ¿y dónde está el verdadero cambio? O sea, ningún ser humano es capaz de hacer las cosas de manera correcta y honesta. Siempre van a ver la forma en beneficiarse sin beneficiar al pueblo. Entonces, bien complicado, Carlos. Yo creo que no es un tema de beneficiar al pueblo, Rodolfo, es un tema moral y ético. Como bien dices, no creo que el presidente sea él personalmente quien haga las gestiones, pero tiene un equipo de trabajo que, valga la redundancia, gana unas cantidades impresionantes de recursos por sus gestiones y te deja mucho que desear. Lo hemos dicho en repetidas ocasiones y hasta el cansancio, que si tenemos a los representantes adecuados, me parece totalmente fuera de contexto, fuera de sensibilidad, de empatía con el pueblo mexicano, que siendo uno de los más golpeados en cuanto a los fallecimientos por el tema del COVID, se puedan tomar determinaciones como estas. Me parece cínico. La realidad es que debemos estar pendientes, debemos continuar cuestionando, debemos continuar empujando todos los temas que nosotros veamos con este tipo de, de formas ilógicas de llevar las gestiones de salud a nivel nacional. Y bueno, pues esperemos que nos den respuesta, esperemos que tengamos por ahí claridad en cuanto a por qué se dan este tipo de situaciones. Las licitaciones, como bien mencionas, debían hacerse rápido. La oposición para el presidente Andrés Manuel estaba presionando fuertemente en el sentido de que se movieran rápido para poder conseguir
iniciar con el tema de la vacunación y bueno, pero no me parece justificable de ninguna forma que se tomen determinaciones tan absurdas como el caso de la TAM Pharma. Sí, Carlos, mira, tú hablas de la enfermedad y pues bien complicado que se lucre con la desgracia. Si recordamos, el presidente López Obrador canceló muchos fideicomisos porque su argumento era, había un desastre natural y los gobernadores en vez de apoyar al pueblo, se quedaban con el dinero de los recursos del desastre natural. Y llegaba dinero y nunca se veía. Pero pues está pasando algo similar y con una enfermedad que ya causó 232,000 muertes, 2,5 millones de contagios en nuestro país. ¿Cómo es posible que haya ese nivel de cinismo? Ojalá y estuviéramos equivocados, ojalá y se nos demuestre que estamos en un error, pero pues digo, hay que verle todos los elementos a la situación para entender que aquí no hay cosas buenas, no hay una buena conclusión. Ojalá y se aclaren las cosas y que caiga quien tenga que caer, así sea el secretario de Salud y que haya justicia en los procesos, Carlos. Totalmente. Quiero citar un tema que me ha tocado estar viviendo, me he estado moviendo en el país durante estos últimos días. Recién aperturaron el tema del registro para las personas de 30 a 39 años en la zona metropolitana de Guadalajara. Este, Gracias a personas cercanas a mí pude registrarme durante los primeros días y bueno, ahí estoy esperando. Sin embargo, en este momento me encuentro en la zona noroeste del país y aquí van muy retrasados. Ya se vacunaron la gente de 60 y más, la gente de 50 a 59 todavía está en proceso. Recién se aperturaron los registros para las personas de 40 a 49. Sin embargo, no han aplicado todavía ni siquiera la primera dosis. Entiendo que por la distribución de la demografía, hay zonas en las que tarda un poco más en llegar. Sin embargo, me parece que el grueso de la población aún está lejos de que puedan estar vacunados, el grueso de la población. Seguimos teniendo botones que cambian de amarillo a naranja a rojo a lo largo del territorio nacional y me parece una falta total de responsabilidad el hecho de que salgan noticias como estas cuando vamos tan retrasados en el avance de la vacunación de la sociedad mexicana versus otros países con la logística y la administración de la vacuna mucho más ordenada que en México, vaya. Sí, tan solo en Estados Unidos ya cuántos millones de personas no se vacunaron y aquí pareciera que le dieron prioridad en tres o dos tipos de ciudades, voy a mencionar. Uno, las grandes ciudades, este, la megápolis, Distrito Federal y parte del Estado de México, este, lo que es la zona metropolitana de Guadalajara y Monterrey. Bueno, la zona metropolitana de ahí de Monterrey y los gobiernos de Morena. Ahí donde tú nos comentas, pues bueno, está gobernando el PRI y no hay un avance tan rápido. O sea, hay muchas coincidencias en temas que dices, bueno, elecciones en los estados en que gobernaba Morena o en los estados que creían que podían ganar más seguramente Morena. Entonces, pues cada vez que le rascamos nos causan más complicaciones ahí las conclusiones, pero esperamos y tenemos fe en que este país pueda seguir mejorando, por eso buscamos equilibrar con nuestra opinión y pues que entre todos juntos empujemos, porque al final México no se va a mover solo, ni lo va a mover una persona. Ya lo vimos. Nuestra generación, Carlos, nos tocó vivirlo. Con cuánta ilusión vimos que llegó Vicente Fox y que bien decían, no fue cambio, fue morralla. Llegó Calderón con su gobierno. Tanta decepción hubo sobre el PAN que se permitió nuevamente la llegada del PRI y mucha gente que había votado en contra del PRI en el 2000 dijo, pues bueno, o sea, la verdad es que bueno, Peña Nieto. Y nuevamente, con la esperanza que tuvimos en 2018, 30 millones de mexicanos y con un estadio Azteca lleno, con López Obrador como rockstar, este, vendiendo esperanza, pues no vemos que una persona vaya a cambiar. Tenemos que cambiar todos. Tenemos que equilibrar entre todos, Carlos. Esa es mi conclusión del tema y pues bueno, temas muy, muy, muy padres esta noche. La verdad es que pues mucho que hacer en este país y solamente se va a lograr que México avance
si entre todos empujamos, Carlos. Totalmente, hay que seguir jalando la carreta. Mi comentario de cierre para la totalidad del programa es: AMLO, bien, bien por destituir a personas que no están siendo efectivas, ni proactivas, ni productivas dentro de sus gestiones. El tema este de LATAM Pharma, necesitamos claridad. Ojalá que el presidente no permita que se permee o que se perciba que los estados en los que ganaron las gubernaturas por parte de Morena tienen clara preferencia. A mí me parecería totalmente fuera de contexto que se siga polarizando esta parte, o que se premie o se castigue a entidades federativas en base a la decisión de sus ciudadanos por sus gobernantes. Y por último, con el tema este del mes del orgullo, bueno, pues seamos empáticos, seamos abiertos, entendamos, seamos respetuosos de las personas, y venga, vaya, que todos somos iguales acá. Así es. Ante los ojos de Dios, si es que tienes alguna religión, o ante los ojos del mundo, todos tenemos los derechos a estar plenos, a realizar una familia si lo queremos, a realizarlos profesionalmente si lo queremos, cada quien respetando los derechos de los demás, a ser felices no importando las preferencias. Y pues bueno, el presidente tiene mucho trabajo por hacer. Esperemos que nos demuestre que sí está buscando equilibrar esta nación, y si no, mientras tanto, entre todos equilibraremos con nuestra opinión. Denos like en YouTube, en Facebook. Muchas gracias por sus comentarios, y síganos ahí diciendo qué temas podemos equilibrar. Al final, la mejor opinión no la tengo yo, no la tiene mi compañero, la tiene usted que nos está viendo. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes esta noche nuevamente. Muchas gracias por continuar apoyando el proyecto. Feliz mes del orgullo, y sigamos empujando para sacar a México adelante. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.